Buen día, vamos con el episodio de esta semana. Bueno, el tema que vamos a estar tratando en este episodio se titula Fundamentos para la curación de los recuerdos. Algunos han rechazado totalmente toda clase de forma de curación interior, pero la cuestión verdadera no es si una práctica o modo de obrar tiene un lenguaje exacto como el que usamos hoy, sino que la cuestión aquí es si es contradictoria o es incompatible con principios. En conformidad con esto básico, tenemos que estar agradecidos por todas las verdades y todos los descubrimientos que nos han llegado a través de campos como la medicina, la sociología, las matemáticas, la física y la psicología, entre otras. Hallamos entonces los principios sobre los cuales basamos la curación de los recuerdos. Aunque se les dice a los niños que han de crecer y ser como adultos, también es cierto que los adultos deberíamos volvernos como niños en nuestra fidelidad, aceptación, apertura a otros. Nunca hemos de crecer en estos rasgos. Digamos que en ese tipo de comportamiento sí deberíamos ser similares a los niños. Nada más espantoso hay que un adulto que siga actuando o comportándose como un niño. Esta clase de comportamiento puede ser del todo destructiva y si no, por lo menos desbarata. Sí, es como algo que no debería suceder. Las características y comportamiento del amor apropiado requieren un cierto nivel y grado de madurez emocional, que evidentemente un niño pues no ha podido, digamos que, desarrollar a plenitud, contrario a un adulto. Se supone que un adulto pues ha desarrollado esas habilidades o esas capacidades de tipo emocional. El haber terminado con las cosas de niño requiere la acción por parte de la persona. O sea, hay un porcentaje grande de disposición de romper o de dejar atrás las acciones infantiles o los comportamientos infantiles. Sin embargo, hay ciertos problemas que impiden la madurez y por lo tanto son como si nos hubiésemos quedado detenidos en el tiempo, como inmovilizados. A este tipo de personas que pasan por este tipo de situación hay que ayudarles a avanzar, por así decirlo. Se han quedado detenidas a partir de cierta edad y de cierto estadio de su desarrollo. Muchos de estos problemas son el resultado de recuerdos que los retienen, que los tienen presos como estacionados, como que no pueden avanzar. Estos recuerdos penosos son como pesas atadas al cuerpo de una persona que está nadando. Hay muchas personas que son incapaces de cambiar ciertas actitudes y ciertas acciones hasta que primero se han resuelto problemas pendientes que impiden el cambio. Con frecuencia, las causas internas de un colapso en las relaciones interpersonales son las primeras que debemos o que se deben considerar. Es necesario que nuestras eh, situaciones, experiencias, se expresen verbalmente, se hablen, se comuniquen de una manera precisa, específica. Hay una necesidad de franqueza moral frente a nuestros errores, nuestros fallos y nuestras necesidades. Vemos la tendencia humana a encubrir cuando va implicada en la cuestión, lo que se está encubriendo o lo que se está tratando de evitar, emociones dolorosas.
A partir de entonces, los seres humanos hemos tenido miedo de ser francos, de ser abiertos con los otros, pero principalmente con nosotros mismos. Este encubrimiento satura toda nuestra personalidad en todos los aspectos. Podrá decirse que es la causa principal de nuestro temor y sentimiento de culpa. Y más que otra cosa, desbarata las relaciones. La solución implícita para esta enfermedad endémica de toda la raza humana, pues como ya lo mencioné, es la franqueza, la sinceridad, la apertura, el arrepentimiento y la expresividad. Conocemos ahora los que se han denominado, teóricamente hablando o técnicamente hablando, mecanismos de defensa. Estos son simples medios humanos, de forma variada, que usamos los seres humanos para no ver la verdad y protegernos del temor y la ansiedad. No cambian la realidad o la verdad de la situación, solo cambian la manera en cómo estamos viendo o percibiendo o asimilando esa situación. En realidad, nos protegemos a nosotros mismos engañándonos, de modo que así no tenemos o estamos obligados a cambiar. Los tres mecanismos de defensa principales son: el primero, la negación, que no es más que el simple y más directo de todos los mecanismos de defensa: negar algo. Mentimos sobre eso, rehusamos reconocerlo, no queremos verlo, no queremos discutirlo. El segundo mecanismo es la racionalización. Este medio de defensa es más complicado y por tanto más grave. No es una mentira directa, sino que es una mentira elaborada, una mentira sofisticada. Aquí vamos a procurar dar razones que justifiquen o que argumenten ese comportamiento equivocado o errado. Alguien ha dicho, digamos de una manera muy acertada, que hay dos razones por todo lo que hacemos: una buena razón y la razón verdadera. No solo engañamos a otro, sino que nos engañamos a nosotros mismos, y es un engaño más profundo que la negación o la mentira, porque nosotros mismos no nos damos cuenta de eso. Por último, la proyección. Este es el peor de todos los mecanismos de defensa, porque llevamos el engaño un paso más allá y le cargamos la culpa o la responsabilidad a otros por nuestros problemas. De hecho, proyectamos nuestros fallos en otros o en algo y decimos que allí está el problema. De modo que empezamos diciendo una mentira nosotros. Una de las razones de por qué los recuerdos no son sanados y pueden causar tanto trastorno en nuestras vidas es que en general contienen muchas emociones negativas, tales como, ya lo he mencionado antes, temor, dolor, ira, culpa, vergüenza, ansiedad, entre muchas otras emociones que puede uno experimentar. Una y otra vez estos sentimientos surgen y nos preguntamos de dónde proceden. Nos sentimos confusos porque somos incapaces de indicar el origen de esos sentimientos. Esto nos hace sentir culpables. Así que no solo tenemos el problema, sino que ahora recargamos con un doble bulto o con más peso de culpa por tener el problema. La dificultad se halla en el hecho de que somos incapaces de expresar verbalmente de modo específico sobre la situación o sobre las situaciones. Es como luchar contra la niebla. Lo que necesitamos con urgencia es poder descubrir el lugar de necesidad. Y hay que ser específicos. Averiguar en qué consiste el problema real, de modo que se pueda resolver. El principio implicado aquí es muy importante.
No podemos verbalizar, expresar audiblemente lo que no nos reconocemos a nosotros mismos. Y así hacemos que nuestras expresiones verbales sean de tipo general. Damos y recibimos un perdón generalizado y terminamos en unas relaciones que son nebulosas, que son difusas, que son generalizadas. Se necesitan recuerdos específicos que finalmente pasan a la superficie, que resultan en expresiones verbales específicas de sentimientos específicos, perdón específico, dado y recibido, que puede evidentemente resultar en curación y purificación profunda interna. Este principio de la especificidad es muy importante, es el fundamento o el centro de este tema que he venido abordando, que es la curación de los recuerdos. Una y otra vez se puede ver o se puede evidenciar que el punto clave que inicia o que genera o que motiva la sanidad, la recuperación, la curación de cualquier persona viene cuando los recuerdos de detalles importantes que tenía enterrados en la mente vuelven a la superficie, son expresados, son mencionados y evidentemente puede haber un proceso de tratamiento, de mejora, de cambio y transformación en la persona. De lo contrario, pues eso no puede suceder o no va a suceder si la persona pues no toma la conciencia de la importancia de tratar con esas situaciones. Obviamente ya se ha mencionado en otras semanas o en episodios anteriores que no indica que este método se utilice para todas las situaciones. No. La persona que está escuchando y que está viendo este tema, pues debe ir evaluando si hay situaciones que no ha resuelto. Y bueno, lo que le decía al inicio, si yo estoy viendo que las relaciones no están funcionando, que estoy teniendo inconvenientes, que estoy teniendo problemas en mis relaciones, pues hay un indicador clarísimo, una alerta que me está diciendo tal vez hay algo que debo resolver de mi pasado, alguna situación en mi pasado que me ha tocado profundamente y que yo he utilizado algún mecanismo de defensa para, digamos que resolver, y entre comillas, ¿no? Intentar seguir adelante con mi vida, pero que evidentemente no sucede porque no lo he resuelto, porque sigue estando ahí, porque no lo he verbalizado, no lo he dicho, no lo he expresado, siendo consciente de esa situación y digamos que expresando o transmitiendo perdón y también pues recibiendo perdón cuando fuera necesario. A grandes rasgos, esa sería la temática de esta semana. Agradezco a todas las personas que hayan llegado hasta este punto del video o del, del mensaje, pero oído solamente. Y pues obviamente los invito a acompañarme en todas las redes sociales. Me encuentran como consejería emocional, una consejería guion piso emocional. Y en YouTube el canal me pueden buscar como consejería emocional 23 y ahí los va a enviar a, este, a este canal en YouTube. Y en Spotify también me encuentran como consejería emocional. Bueno, el programa se llama Inicio en Podcast. El programa se llama así, entonces pueden buscarlo en Spotify como Inicio en Podcast y también los va a enviar a los distintos episodios que ya he ido abordando de la temática con respecto a factores emocionales. No siendo más, pues les agradezco su amable atención y nos veremos la siguiente semana con una nueva temática. Hasta pronto.